7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, el programa Ciencias, Deporte y la Recreación, a la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, a los conferencistas, niños y niñas. Sigamos cuidándonos. En el marco del proyecto Convida, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión por parte de la Universidad Tecnológica Pereira, y en el marco del Mes de la Niñez y la Recreación, le damos a todos una cordial bienvenida al webinar Reflexiones para la Salud y la Vida con aportes hacia la niñez. El objetivo es la generación de un espacio de reflexión y búsquedas de alternativas para los niños y niñas, para la salud y la vida, a través de la recreación y la actividad física. Le damos el paso ahora y un fraternal saludo al profesor Gustavo, que será nuestro moderador el día de hoy. Profe, tiene la palabra. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan el día de hoy, esta noche, una noche muy especial. Un saludo a toda la Universidad Tecnológica de Pereira, al programa Ciencias del Deporte y la Recreación, a la Vicerrectoría de Innovación y Extensión, a los conferencistas invitados, estudiantes, padres de familia, niños y niñas. Sigámonos cuidando. En el marco del proyecto de extensión Convida, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, y en el marco de la celebración del Mes de la Niñez y la Recreación, realizamos este webinar Reflexiones para la Salud y la Vida, aportes para la niñez en tiempos del COVID. El objetivo es la generación de un espacio de reflexión y búsquedas de alternativa para los niños y niñas para la salud y la vida, a través de la recreación y la actividad física. Temas que vamos a desarrollar el día de hoy, desarrollados por nuestros conferencistas. La magíster en infancia, Soralyen Rojas Guevara, quien desarrolla el seguimiento a la ejecución técnico de primera infancia, y la magíster en infancia, Laura Estefany Gutiérrez Martínez, pedagoga HCBI de Pereira, quienes desarrollarán la temática de los hábitos de los niños y niñas durante la pandemia, producto de un ejercicio investigativo y de su ejercicio profesional. Luego vendrá la doctora, la doctora Lina, Lina Osorio, psicóloga del Liceo Taller San Miguel, quien también pues desarrolla su trabajo de consulta de manera privada, quien estará compartiéndonos todo su escenario de los casos e impactos psicológicos de los niños y niñas escolarizados. Luego vendrá el doctor Jaime Ramírez Granada. Él es un médico docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, es pediatra, trabaja también en el posgrado de pediatría de la universidad, quien estará planteándonos y socializándonos todos los motivos de consulta médica de los niños y niñas durante la pandemia. Ese es nuestro menú y damos paso en este momento a compartir una producción muy importante que nuestros estudiantes han desarrollado y han montado con mucho cariño, estudiantes que lideran este equipo de trabajo de nuestro proyecto que lo hemos denominado Convida.
Hola, mi nombre es José Emilio. Hola, Hola, ¿tú cómo te llamas? Diana Collazo Saroca. Hola, Hola, ¿tú cómo te llamas? Sofía. Hola, soy Matías Zárate. ¿Tú cómo te llamas? Saramea Caramí. ¿Y cuántos años tienes? 5. Bueno, ¿cómo te llamas? Daniel ¿Y qué edad tienes? tengo 8 años. Pues yo me he sentido muy raro porque es que, por ejemplo, cuando salgo al parque me sofoco con el tapabocas, a veces voy a mi natación y me toca estar con el tapabocas y pues casi siempre me siento que no tengo respiración, entonces por eso no me gusta usar, pero como ya va pasando, ya me está gustando. ¿Y qué te han parecido las clases virtuales? Súper bien. Sí, las clases por el computador. No, es que no las tengo, solamente las tengo descargadas. Ah, ya, a ti te mandan los trabajos para estudiar en la casa. La profe. Ah, y tu mamá te enseña. ¿Y tu mamá es buena profe? Sí, me suma las restas, todo eso. Ah, y tú aprendes muy rápido, ¿cierto? Has aprendido muy rápido. Sí, Briana, ¿y qué te parece usar el tapabocas? muy bien, para que no me el virus, porque para que una persona los proteja, porque unos tosen Sí. y tienen que cortarse el tapabocas, para que no se enfermen por la salud. ¿Y cómo estás estudiando? Estoy estudiando los números en inglés, matemáticas, sumar y restar. Ah, ¿y quién te está enseñando? Mi mamá y mi papá. No podemos ir a todos lados por la pandemia, hay que usar tapabocas y no podemos ir donde está mucha gente. ¿Y cómo te has sentido? ¿Te gusta o no te gusta? Sí me gusta. Si te gusta, ¿te gusta estar encerrado? No, Mm, no estar encerrado. ¿Y qué te parece esto del coronavirus? Muy mal. ¿Te da mucho miedo? No me da miedo si no está muy fuerte el coronavirus y además está como infectando a las personas. Claro. ¿Y qué te parece estar con el tapabocas? Muy bien, porque yo me puedo sacar del coronavirus al menos y ya no me puedo enfermar al menos, pero igual me tengo que lavar las manos. ¿Y cuando estabas encerrada en la casa y no podías salir, cómo te sentías? Muy mal, Sí. pero muy feliz que yo no salga, porque al menos uno tiene que descansar, pero además el coronavirus está infectando muchas personas. Ah, bueno. Gracias, Salo. ¿Y qué piensas del COVID? Para mí el COVID es un virus que supuestamente manda enfermedades. ¿Y qué piensas de él? Pienso que todo cuidarse porque es muy fuerte lo que da. ¿Y cómo te has sentido con el COVID de acompañante? Un poco aburrido de estar en casa. No he querido salir. Pero sí me siento aburrida. Y respecto a tu familia, ¿qué piensas del COVID? Yo pienso que respecto a mi familia, que se cuiden mucho también. Y para mí creo que ellos también sale. Mi papá es la profesora ¿Y tus amigos qué piensan? ¿Qué crees que piensan del COVID? Ellos sí. Ellos están felices en las casas, no han querido salir. ¿No? ¿Y los extrañas? Sí. ¿Mucho? Porque la dejaron encerrada a Salomé, Ya. una amiga que se llama Salomé, Y a ti también te dejaron encerrada, ¿cierto? en la casa Sí, hace tiempo. cuando era Diosito. No. Diosito murió. Sí, pero por el coronavirus, ¿te acuerdas? Cuando nos teníamos que quedar en la casa. Sí, pero también cuando Diosito murió no nos dejaron salir. Ah, sí, en la Semana Santa. Bueno, muy bien. Después de estas imágenes, de estos testimonios de los niños y niñas que de manera espontánea nos comparten esos mensajes, pues le damos la calurosa bienvenida a nuestras dos primeras participantes, no sin antes decirle a todas las personas que se están uniendo
en este webinar, agradecerles de verdad por vincularse. Y dos, tener la oportunidad, ustedes pueden escribir por el chat que nuestro equipo del proyecto Convida estarán respondiendo sus mensajes, escribiéndoles, dando respuestas y animando a que hagan parte de este gran proyecto. Entonces, finalizadas las exposiciones, los participantes podrán escribir sus preguntas y si nos queda un buen tiempo, pues daremos espacio también para que hagan intervenciones. Entonces, le damos la bienvenida, por favor, a nuestras dos primeras invitadas para hablar de los hábitos de las niñas y niños durante la pandemia, la magíster Sorángel Rojas Guevara y la magíster en infancia Laura Stephanie Gutiérrez Martínez. Bienvenidas. Buenas noches, ya es noches, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes estos conocimientos y estos aportes para los niños y las niñas que están viviendo lo del confinamiento, lo del COVID. Bueno, nosotras el año pasado realizamos una investigación sobre las rutinas y los hábitos de los niños y niñas de primera infancia. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué están haciendo los niños y niñas que tenemos en los centros de desarrollo infantil, que tenemos en los hogares comunitarios, ya que allí tienen unas rutinas, unos hábitos alimenticios adecuados y también tienen un acompañamiento pedagógico donde se ven inmersas las actividades rectoras, el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio. Nosotros nos preguntamos pues si los hábitos habían cambiado en el hogar, ya que los niños en estos sitios permanecen 8 horas diarias, 5 días a la semana. Nuestra metodología la utilizamos por medio de llamadas telefónicas a las familias, a los cuidadores principales. Y dijimos, bueno, de pronto nos dicen mentiras o de pronto nos cuentan qué es lo que pasa en sus hogares. Con una sorpresa grata, las familias antes se desahogaban con nosotros, nos decían, no, es que es muy duro, tenemos los niños, los pequeños, los grandes, las cosas de la casa, todo se nos unió, entonces es muy difícil. Un elemento que encontramos que fue bastante alertador para nosotros fue que los niños pasaban bastante tiempo frente al televisor, muchas horas, y frente a los celulares. Nosotros le preguntábamos pues como a las madres qué pasaba y ellas decían, no, eso es un entretenimiento para ellos porque yo no tengo tiempo para cuidarlos ni estar pendientes de ellos, entonces yo lo dejo acá viendo televisión y yo ya puedo hacer otras cosas en mi casa. También se vieron alterados los horarios de sueño de los niños y niñas, ya que los niños de primera infancia son imitadores de lo que ven a su alrededor, de su adulto, del cuidador principal. Entonces los padres de familia en las noches miraban pues su televisor porque ya estaban agotados del día y ellos también. Entonces los niños se acostaban tarde y se levantaban obviamente o muy temprano o muy tarde y no dormían las horas que son pertinentes para esta edad. En los hábitos alimenticios, los niños y las niñas tuvieron unas alteraciones, ya que no se seguía pues como esa rutina que hay en los CDIs o en los hogares comunitarios, que tienen pues unos horarios para estos momentos de alimentación. Sin embargo, encontramos una categoría muy linda que fue en la zona rural, porque tuvimos la oportunidad de llamar niños de zona urbana y zona rural,
y allá encontramos la cultura de tragos. Por generaciones se encontró que las familias se levantan temprano, pues los padres, y los niños, pues como no iban para el hogar comunitario, pues se iban con los papás, les dan un alimento, sea una aguapanela con leche, un acompañante como galleta, tostada, y esos son los tragos. Entonces fue muy bonito encontrar esta categoría. En los juegos, los niños y niñas tienen la oportunidad en los CDIs y en los hogares comunitarios de compartir entre pares, de construir, de socializar, de realizar sus propios juegos, de tener esos valores que necesitan pues los niños desde pequeños. En cambio en las casas pues jugaban, tuvieron bastantes juegos de roles más que todos, en esta edad se ve eso, y una madre me dijo, no, es que ese muchacho corre por toda la casa, pero yo no sé qué es lo que hace. Yo le dije, bueno, pero no tiene como el tiempito para jugar con él un momentico o algo. No, si mucho yo juego con él 20 minuticos porque las cosas que tengo que hacer no me da tiempo. La mayoría de padres, que fue algo muy conmovedor para mí, no dedican tiempo a los hijos para jugar, no sacan ese tiempo, no sacan el tiempo para fortalecer las habilidades que los niños y niñas de la primera infancia necesitan tanto. Entonces fue algo muy, muy conmovedor. Encontré también una abuela que me decía, tengo muy triste mi niño, no puede sacar su bicicleta porque en mi casa no hay patio y yo qué voy a hacer con él, yo no tengo no tengo un espacio para él, para que juegue en su bicicleta, y ese es su juguete preferido. Todos los días me dice que si ya puede jugar, que si ya se fue el hobby, que si ya se fue ese mostrico verde, porque eso era lo que mostraban en ese entonces. Entonces, los niños que no tenían patio, obviamente se iban para su cuarto a ver televisión o a ver un celular. En cambio, los niños que tenían el patio, pues pudieron jugar, tener una motricidad gruesa, fluida, correr, saltar, montar en sus patines, en su patineta. Entonces también fue algo chévere en nuestra investigación. La pandemia, el confinamiento, fue la dicha para unos niños, pero la desdicha para otros. Mi compañera Laura ya les va a decir pues como unas conclusiones que sacamos en nuestra investigación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches ya prácticamente para todos los asistentes. Quería agradecerles muy emotivamente el video que tenían preparado, era una sorpresa muy bonita, de hecho. Me conmovió, de verdad me conmovió, porque los niños tienen mucho que aportarnos, mucho que decir. Entonces, bueno, ya desde nuestra experiencia académica y laboral, sabemos pues que los hábitos de vida de los niños y niñas cambiaron de manera negativa, por así decirlo, tristemente. Cambiaron desde los espacios, desde las temporalidades, desde sus propios recursos para hacer sus actividades cotidianas, cambiaron las dinámicas sociales, bueno, en fin. Entonces, pues por eso nos permitimos hacer estas recomendaciones y seguimos motivando a los padres, a las familias para que las sigan practicando. Entonces, pues consideramos que ya hasta a estas alturas de la pandemia, los padres ya tienen organizados sus tiempos, sus tareas, que ya saben cada uno qué hacer, mejor dicho, están cronometrados, pero pues no está de más realizar algunos apuntes al respecto. Entonces estos son, se recomienda establecer horarios para la comida, horarios para las tareas, horarios para el sueño pertinente.
También recomendamos mantener el orden en general y la limpieza de cada una de sus casas, realizar actividades que permitan salirse un poco de la cotidianidad. Podría ser hacer una receta diferente. No está entre nuestra cultura, por ejemplo, hacer pizzas o hacer tortas, entonces es algo que a los niños les gusta mucho y que ellos podrían participar de estas actividades. También se puede hacer algo muy loco, por ejemplo, hacer un día de campamento en la sala, ver una película del gusto del niño o de la niña, demostrándole pues su debido interés por sus gustos y por todo lo que él prefiere. También le recomendamos hablar con los niños, les recomendamos a las familias hablar con los niños, preguntarles qué sienten, qué saben acerca de la pandemia, qué miedos tienen, qué soluciones tienen, porque ellos también tienen mucho que decirnos y nosotros como adultos no podemos dar por sentado las opiniones y las decisiones de ellos. También pues recomendamos mucho que las familias, más que todos los padres de familia, asistan a las reuniones de padres, a las escuelas de padres, a todas estas reuniones que nos brindan las instituciones, que asistan a este tipo de encuentros, que se documenten al respecto, que hablen con los profesionales de las instituciones y se apoyen con otros padres de familia, con sus pares. Hay familias que tienen maneras muy novedosas de abordar este tema de la pandemia para los niños y para pasarlo en familia. También recomendamos, es muy importante lo que decía Sor Ángela ahorita, que le dediquen tiempo a sus niños. Ya sabemos pues que prácticamente vivimos con el trabajo en casa, que es muy difícil, pero es momento de pensar como adulto qué recuerdo de mi infancia, qué recuerdos tengo de mi infancia. Ahora bien, qué recuerdos quiero que tenga mi hijo de su infancia. Ya empezamos a vivir prácticamente el segundo año de pandemia, es un año largo, ha sido un año con algunos meses, y ¿qué quiero que mi hijo recuerde de ese año, de ese tiempo que estuvimos en la pandemia? Quiero que recuerde que tuvo miedo, quiero que recuerde que estuvimos estresados, que habían muertes, o que en su casa encontraba ese nicho, esa tranquilidad, esa protección y esa tranquilidad que le debe por obligación generar la familia. Entonces es momento de repensar esa infancia y de crear esos recuerdos que se van a guardar para siempre en los corazones y en las mentes de nuestros niños. También finalmente queremos hacer la invitación académica para los profesionales que van surgiendo, y es que continúen con este proyecto, que tomen un grupo de familias o un grupo de niños, les pidan que documenten lo que han vivido, que hagan un diario de campo y empezar a escribir a partir de ahí. Les aseguro que va a salir una idea muy bonita, que va a ser muy motivadora y a ver qué es lo que está pasando realmente. Muchas gracias. Bueno, muy amable por tu intervención. Quisiera compartir una corta parte de un párrafo que dice: aunque en términos médicos los niños y niñas no son considerados como un grupo de alto riesgo ante el virus COVID-19, los impactos de la pandemia en ellos y ellas son significativos, especialmente entre aquellos que antes de la crisis ya se encontraban en situación de vulnerabilidad debido a la pobreza. Esto según la UNICEF 2020. Como respuesta a la pandemia se cerraron instituciones educativas y se tomaron medidas de aislamiento social y confinamiento que afectan la vida de millones de niños y niñas. La COVID-19 limita, por un lado, las posibilidades de los niños y niñas de acceder a servicios de salud, de cuidado, de servicios educativos y de protección social. Por otro lado, incrementa el riesgo de una nutrición deficiente y de experimentar situaciones de violencia en el hogar. La evidencia sobre los impactos de pandemias anteriores muestra que no solo
habrá consecuencias inmediatas, sino también a largo plazo para muchos niños y niñas, especialmente para aquellos que se encuentran en la primera infancia, que es un periodo en el que la arquitectura del cerebro aún está en desarrollo y es altamente sensible a las adversidades del ambiente. Yoshikawa en el 2020 planteó este fragmento. De igual modo, es evidente que la pandemia también afecta sanitariamente a los adultos que viven con esos niños y niñas, y en el contexto actual en el que muchos países el trabajo remoto y las escuelas se mantienen cerradas, los padres y madres de familia se esfuerzan por equilibrar sus responsabilidades laborales con el cuidado de los niños y niñas, siendo con frecuencia la carga desproporcionada mayor entre mujeres. Este es otro dato también muy interesante. La salud mental de los y las cuidadoras se encuentra en riesgo debido a múltiples tensiones relacionadas con pérdidas económicas, enfermedad, ansiedad y miedo durante la emergencia del COVID-19. Duverselli y Humphrey del 2020. Este es parte de un documento que les vamos a compartir en línea, midiendo el impacto del COVID-19 en niños y niñas menores de 6 años en América Latina, una investigación que salió ahora de enero del 2021, a través de un mapeo de encuestas y de un proceso de sistematización que hicieron bien importante. Entonces, de verdad, agradecimientos especiales por la intervención de Solángel y Laura, quien también vamos a compartir la investigación que hicieron y donde se enfocaron un poco en eso. Me gustara, antes de continuar con esta siguiente conferencista, a Laura y a Solange, para que nos compartan un poco sobre el trabajo de grado que desarrollaron en la maestría de infancia en la Universidad Tecnológica de Pereira. Disculpa, don Gustavo, escucho un poco entrecortado. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, es que nos compartan un poco en qué consistió el trabajo de grado que hicieron en la maestría de infancia. Ah, ya. Pues no sé si Sora quiere hacer alguna intervención primero. Lo vamos haciendo así conjuntamente. Dale, Laura. Ok. Bueno, ¿quieres saber un poco de la metodología o de los resultados en sí? Sobre el tema de lo que investigaron y de los hallazgos. Ok, bueno, entonces, pues nosotros, como lo comentaba Sorángel ahora, lo más triste que nos encontrábamos es el poco tiempo que tienen las familias para dedicarle a sus hijos, sobre todo tiempo de calidad. Nos encontramos también tristemente con que hay familias pues perdieron sus trabajos, están en aprietos económicos, entonces empezaron a tener muchas carencias de alimentación, omitían algunos alimentos, a veces se levantaban muy tarde para poder solamente almorzar y pues comían alguna cosa de comida. También nos encontramos con que algunos niños no contaban con los juguetes suficientes para jugar, lo que sí encontraban en los CDI o en los HCDI, no contaban con la juguetería para ellos jugar. Los espacios también eran muy reducidos en las casas, pues la mayoría vivían en apartamentos o con familias muy extensas, entonces contaban con muy poco espacio para jugar. En cuanto a la teoría, pues nos tuvimos que documentar un poco acerca de lo del COVID. Fue algo complicado porque era un tema naciente, estamos hablando de hace un año exactamente que empezamos con esta travesía. Entonces se encontraba muy poco al respecto, tuvimos que abordar más bien el tema sobre otras tesis que hablaban sobre comprados. Entonces, en cuanto a teoría, sí fue un poco más difícil. Como les decía ahorita, había muy poca investigación al respecto, casi que ninguna. Entonces, nos tuvimos que ayudar con lo poco que sabíamos, teniendo en cuenta que no podíamos tomar tanto la teoría de salud que había salido en el momento, porque la tesis no era sobre salud, era más bien sobre el cambio de rutinas y los hábitos que se habían cambiado para los niños, niñas y familias.
Perfecto, Solange. Muchas gracias. No sé, Blanca, si quiere comentar algo. Bueno, no, nosotros aprovechamos pues como esa labor que realizamos a diario, que es trabajar con primera infancia, ¿cierto? Entonces, cogimos una población de la modalidad pues comunitaria y de la institucional de Occidente de Caldas, de unos municipios, sí, Marmato, Supía, Río Sucio, Anserma, fueron varios niños, o sea, no fue una sola, sino que como estábamos haciendo telellamadas, entonces aprovechamos pues como esa oportunidad para investigar con las familias qué estaba pasando con esos niños, ¿sí? Entonces de ahí salieron estos resultados y pues unos gratos, otros no tan gratos, pero nos dimos cuenta que las familias no estaban preparadas para tener sus hijos todo el día en la casa, no estaban preparadas para atender los niños pequeños, los de primera infancia, y pues claro, tantos años llevaban con los niños 8 horas diarias, es que 8 horas diarias, 5 días a la semana, ¿cuánto tiempo pasan los niños con sus familias? Inclusive cuando se hacían actividades en conjunto con padres, no iba ni el 50%. Entonces esto fue algo impactante para ellos. Yo creo que sigue siendo, porque hasta ahora, actualmente apenas se está llevando la alternancia en unos pocos CDI, Centros de Desarrollo Infantil, porque están haciendo pues apenas como las pruebas. Para ahora en mayo, si Dios quiere, van a activar otros CDIs, pero muy poquitos. Y encontramos, por ejemplo, hoy estábamos en un comité donde un CDI es de 160 niños y nada más hay 88 niños para atender, porque el resto, los padres de familia, no están de acuerdo de volver a la alternancia. Entonces es complejo, las familias no quieren volver, tienen miedo, y pues los centros de desarrollo tienen todos los protocolos, pero no se van a atender a todos los niños obviamente como antes. Son 10 niños por salón, una semana van, otra semana no van, así hasta que pueda pasar todo lo que está pasando, y si algún día nos vacunan pues a todos, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias, Laura y Blanca, por este compartir. Ahí en el chat ya les compartimos los enlaces de los trabajos. Le damos la invitación muy especial a la doctora Lina María Osorio, psicóloga, para que nos comparta pues efectivamente como esos casos y todo ese fenómeno desde el punto de vista psicológico, ya en el ámbito del escolar, ¿cierto? Aquí estábamos como en primera infancia en este primer bloque, y ahora ya nos vamos directamente sobre la población escolar. Entonces, bienvenida, doctora Lina, y darle las gracias de verdad por su gentileza. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Me alegra muchísimo estar aquí con ustedes. Me siento muy honrada de poder participar en esta gran iniciativa que han tenido desde el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación. Bueno, en primera instancia tenemos que hablar que los chicos en edad escolar tienen otras variables, manejan otras variables distintas a los chicos y chicas de primera infancia, ¿sí? Tenemos que decir eso, y tenemos que decir que cuando llega el COVID, ¿cierto? Cuando un 24 o 25 de marzo de 2020 empezamos, que un día estábamos en nuestras actividades normales, cotidianas, y al otro día todo cambia.
todo cambia y todo cambia en todo el mundo. Sí, es una situación que nos compete a todos. Este tipo de circunstancia, como crisis específicamente, tiene como característica específica es que nos convoca a una experiencia diferente. Es de empezar a vivir nuestra cotidianidad de una forma diferente. Yo en muchas ocasiones he planteado un examen a procesos de crianza y es un examen bien interesante porque nos está preguntando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué tan preparados estamos, qué tan flexibles somos, en fin. Sabemos, por ejemplo, que la palabra crisis en Oriente tiene dos acepciones, ¿cierto? Por una parte riesgo, pero por la otra es oportunidad. Igual todo lo que tiene que ver con esta situación de pandemia ha sido eso. Hay otra cosa para decir también y es que la experiencia del COVID, de la pandemia y de todos los fenómenos aunados no es igual en todos los niños y niñas. Veíamos ahora en el video inicial que algunos chicos lo veían como agradable o como positivo. No es igual la experiencia porque no son iguales los contextos, porque no es lo mismo para un niño o una niña que tiene que quedarse solo en casa que para uno que tiene la oportunidad de irse para la casa de los abuelos o de otro niño que la familia decide, no, vámonos para la finca mientras pasan algunos picos de pandemia. No es igual la vivencia que se tiene. Entonces la experiencia del COVID y de todo esto en adultos y en niños depende del contexto. No es lo mismo en un contexto donde la situación económica está estable a un contexto donde el problema grande es buscar cómo se satisface la necesidad de comida todos los días. Entonces es bien difícil. Como decía, estas crisis son cambios. ¿Y son cambios a nivel de qué? A nivel de el tiempo y cómo gestionamos el tiempo, de los recursos, tanto económicos como personales, y cambios en algo muy importante que es la socialización. Así es para los niños. De la noche a la mañana los niños se encontraron, los niños y niñas que tenían horarios distintos, que iban a pasar su tiempo en sitios distintos, ya no iban a estar en sus entornos escolares, que iban a ser cuidados por cuidadores distintos y sobre todo que esa oportunidad que tenían, que era tan valioso, que es la socialización, el estar con otros chicos, ya no iba a ocurrir tanto. ¿Qué pudo pasar ahí? Miren, los niños y niñas que tenían tendencia más al trabajo en solitario, con un poco de retraimiento social, es posible que hubieran disfrutado este tiempo de pandemia. Sí, pero estos otros chicos, que son la mayoría, que son los más sociales, los más sociables, los que se nutren del entorno, la pasaron muy mal. Y aparte de haberla pasado mal, tuvieron que empezar a tener unas rutinas y unos hábitos que eran nuevos para ellos, con una característica muy bonita. Nuestros niños y niñas, y estoy hablando de los escolares, nos han dado una lección muy grande sobre resiliencia, sobre aprender a vivir en el cambio, sobre flexibilizarse, y una lección muy grande sobre autocuidado. Miren, en términos generales uno ve que los niños y niñas tienen mayores capacidad de autocuidado y de ayudar a regular a otros en el uso del tapabocas. Vemos niños y niñas que se ponen el tapabocas, que lo usan bien, que hacen caso, y que en la calle o en otros sitios son ellos los que ayudan a regular o a otros chicos o a sus familias. Entonces vemos que se les cambió todo el entorno a los chicos. Y aquí hay otro protagonista muy importante en todo lo que es la vivencia de niños y niñas frente al COVID, y es el cuidador. Es la persona que está pendiente todo el día de ellos, ¿cierto? Y esa persona es muy importante porque se vuelve la referencia, se vuelve el espejo, se vuelve una persona que les está diciendo cómo decodificar esa realidad, ¿cierto? Cómo vivir eso que nos está pasando,
¿sí? Si vivirla con miedo, con ansiedad, si vivirla como una oportunidad de hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces es muy importante ver que ese rol que tienen los padres en casa, y me refiero a papá y mamá, o los hermanos, o en las familias extensas, abuelos, tíos, tías, y también ese rol que tienen los cuidadores, específicamente es muy importante porque determina la seguridad o no que un chico o una chica tenga en sí mismo. Tenemos que partir de algo también. Cuando llega el COVID y cuando llegan todas estas variables anexas, no hay afectación igual. Hablamos en salud mental de algo que se llama línea de base en salud mental y línea de base en desarrollo. Me explico. Los chicos que venían teniendo un buen nivel de desarrollo físico, psicológico, social, cognitivo, eran unos chicos que tenían unas características para enfrentar este tipo de circunstancias muy distintas a los que tenían problemas en su desarrollo. Igualmente, los chicos o chicas que tenían dificultades a nivel emocional, ¿sí? Y que estaban en tratamientos psicológicos o psiquiátricos, eran chicos que tenían una mayor probabilidad de acrecentar sus síntomas o de presentar otros incluso nuevos en razón a todos los cambios que venían con la pandemia. Entonces, ocurrieron muchas cosas. ¿Qué podemos decir en términos generales? Digamos que frente al cotidiano de los chicos había vulnerabilidad, o la hay, en cuanto a las conductas que tienen que ver con alimentación, con sueño, lo que tiene que ver con irritabilidad, con tolerancia a la frustración. Esto es lo que nosotros hemos llamado trastornos de conducta, digamos, en los niños pequeños. Y también con todo lo que tiene que ver con la manera en que los niños y niñas se relacionan con ellos mismos, con su cuerpo y con los demás. Entonces, hubo afectación en algunos niños específicamente, ¿cierto? En algunos niños que vivieron la situación de manera muy traumática porque tuvieron una persona o están teniendo personas fallecidas en su familia, ¿sí? Porque se han visto abocados a problemas económicos muy graves o a violencia intrafamiliar que en estos momentos, digamos, de crisis por COVID y todo lo que he vivido esto puede estar teniendo, digamos, unas dosis grandes de estrés que después pueden presentarse como estrés postraumático, con una característica bien interesante. Para un niño o para una persona adulta también es tan importante la vivencia de un suceso traumático como el hecho de que se lo cuenten o se lo narren. Por eso decimos que la manera en que cuentan las noticias, en que las narran, puede afectar de manera vicaria pues a estos niños y niñas y a nosotros como adultos. Entonces es muy importante no solo qué estamos viviendo, sino la manera en que se lo contamos a los niños. Ahora, Estefanía o Sor Ángel hablaban de una cosa muy bonita y no es hablar sobre los niños, sino hablar con los niños. Preguntarles cómo te sientes, qué crees, qué piensas, qué crees que va a pasar. Y es muy importante esto para que los niños puedan decir, contar, hablar y sepan que pasar todo esto por la palabra está bien. Y muchas veces vemos en los chicos que en el juego, y sobre todo en los juegos de roles, en estos juegos que no son tan tecnológicos, sino que son más con objetos como juguetes, los niños terminan mostrando cómo sienten y perciben todo lo que tiene que ver con COVID. Bueno, con relación entonces a estos chicos, habíamos dicho entonces que se han presentado trastornos de conducta, trastornos en el desarrollo, teniendo en cuenta que había chicos, por ejemplo, que habían logrado un momento con todos los avatares y todo lo que hubo unido al COVID, entonces regresaron, tuvieron algunas conductas regresivas, ¿cierto? Si eran chicos que ya eran un poco más independientes, pues de pronto se pueden volver más dependientes, pueden tener fobias o miedos,
pueden necesitar mucho que sus familias estén con ellos todo el tiempo, en fin, pueden pasar cosas así. Y también, digamos que algunos chicos que tenían trastornos de aprendizaje o que estaban empezando, pues se pueden ver intensificados. Y otros chicos a los que no se les había detectado pueden empezar a detectarse, ¿sí? Porque los factores estresores y la falta de estimulación, pues pasan su factura. Otra cosa que estaban hablando ahora las magísteres que me antecedieron era lo que tenía que ver con el uso de la tecnología. Pasamos de un uso de la tecnología a un hiperuso de la tecnología. Y esto ocurrió de la noche a la mañana, y si a esto le sumamos que nuestros chicos y chicas tenían mucho tiempo a veces para estar solos, entonces veíamos que la relación con la tecnología se pudo problematizar también mucho, ¿sí? El ideal es que esa relación con la tecnología fuera una manera de aprender, y de aprender con lúdica, de investigar, en fin, pero hemos visto que en muchos casos se ha problematizado. Y ahí es cuando se vuelve tan importante que los padres, las madres, todos los que somos redes de apoyo para los niños y niñas, caigamos en cuenta en dedicarles tiempo, y tiempo de calidad, tú lo decías ahora, Gustavo, y sobre todo de implementar la lúdica, el juego. Es muy importante que nuestros niños y niñas puedan pasar por el juego todo lo que les pasa. Esas interacciones en el juego no se les olvida nunca. Un niño o una niña no olvida cuando papá o mamá jugaron con ellas, y jugaron con ellas a nivel físico, con un balón, con una pelota. Jugaron los juegos tradicionales que teníamos, o los juegos de mesa. Eran unos juegos que ayudaban tanto a unificar a las familias. Entonces, digamos que estos tiempos, que han sido diversos, han ayudado mucho a que en las familias se puedan presentar otros tipos de interacciones, y estos pueden ser factores de protección. ¿Qué ha pasado? Que los chicos y chicas ya estaban, entre comillas, más o menos adaptados a tener su actividad académica virtual. Y luego se dio la posibilidad de llegar a la alternancia, que se encontró que para los chicos y las chicas volver a la alternancia era una maravilla, que nuestros niños querían ir al colegio, estaban felices cuando llegaban al colegio, lograban mantener distanciamiento social, lograban mantener bioseguridad, pero que también lo que les ha ocurrido es que ahora, por ejemplo, estaban ya en alternancia, y entonces las medidas del gobierno vuelven a cerrar, pues por efecto de cómo se comporta la pandemia. Esto hace que para los chicos sea triste, ¿sí? Que lo sientan como una pérdida, ¿sí? Que sea una frustración. Y es muy importante ver cómo los chicos, si hay algo que están aprendiendo nuestros niños y niñas, es el cambio y la necesidad de adaptarse. Porque en este momento lo único que está estable es eso, es el cambio. Entonces ha sido importante para ellos, y también algo muy bonito, y es la valoración. ¿Cómo valoran estar en el colegio? ¿Cómo valoran tener contacto con otros chicos? ¿Cómo valoran a sus profesoras? Y cómo desde casa los padres o adultos valoran esa función tan bonita, esa función tan estructural que tienen los docentes y cuidadores. Doctora Lina, un minutico para concluir. Muchas gracias. Bueno, para concluir, el juego es el elemento fundamental como factor de protección con niños y niñas. Estar pendiente en el juego para que sepamos si hay síntomas o dificultades, y en ese caso, por favor, acudir a atención primaria en salud por las EPS, acudir a líneas como la línea amiga, por ejemplo, de la gobernación de Risaralda, acudir a especialistas, no dejar que nos cojan ventaja las situaciones que pueden tener nuestros chicos. Doctora Lina, recogemos elementos muy importantes que nos dan sobre todo puntos de partida, que es lo que estamos buscando en este seminario, tener puntos, rutas, caminos, ¿cierto? Efectivamente nos hablas de la importancia de las rutinas, el manejo de los tiempos, la calidad del tiempo.
la implementación de la lúdica en el día para tener ese lenguaje común con nuestros niños y niñas, pero sobre todo algo muy valioso es trabajar en el juego como factor de protección, que me parece muy bello ese enfoque, y el otro de la ayuda. Creo que ahí tenemos un reto, capacitarnos y formarnos como padres. Ninguno de nosotros tiene el manual debajo del brazo para ser papá, eso es un camino para ser mamá. Entonces, bienvenidas a recomendaciones, doctora Lina, y créame que deja aquí unas líneas bastante fuertes e importantes para continuar con el proceso. Muchísimas gracias y seguimos atentos que ya sigue nuestro otro invitado para que también hablemos de los escenarios. Recuerden que el nombre es realmente refleacciones, no quedarnos solo en lo reflexivo, sino también en las acciones que podemos implementar. Entonces, muchas gracias, doctora Lina. Invitamos en este momento a nuestro siguiente conferencista, al doctor Jaime Ramírez Granada, médico de la Universidad del Cauca, docente de la UTP de pregrado de Medicina y posgrado de Pediatría, para compartirnos pues la visión que tenemos en este momento frente a los motivos de consulta en estos tiempos de COVID. Doctor Jaime, de antemano, mil gracias por sacar su tiempo, sabemos sus ocupaciones, pero no va en vano realmente este excelente escenario. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, pues, dar los agradecimientos a tu pro de la niñez y de la adolescencia. A mí me va a tocar mirar este espectro desde el otro lado, es desde el punto de vista ya más de la atención, ¿sí? Mis anteriores conferencistas pues han hablado mucho de la parte de lo que es la familia, la parte del aislamiento, la parte de educación, y en parte esto se va a ver reflejado también en la consulta pediátrica. Hay forma de presentarla o la comparto yo. Bueno, pues lo que vamos a mirar aquí es básicamente que esto es una pandemia, esto es a nivel completamente mundial, y lo que estamos viendo en este momento aquí en Pereira, porque el enfoque que voy a dar es lo que nosotros en la clínica con familiar y en la parte de las diferentes EPS y mi acción, que trabajo mucho en un nivel 1 que es el remanso, me ha tocado vivir de primera mano todo lo que ha sido el resultado de la pandemia. Entonces, siguiente, vamos a mirar ese impacto. Entonces, primero vamos a ver el impacto de la familia, que yo pienso que estuvo muy bien tratado por mis anteriores conferencistas. Y en esa parte de la familia, la pandemia puede haber tenido partes positivas y partes negativas, ¿cierto? En el aspecto positivo, pues uno, ¿qué diría? Que la pandemia obligó a que muchas familias se unieran, ¿sí? ¿Eso qué hizo? Que aquellos que andábamos trabajando 24 horas al día o que teníamos que trabajar en otras ciudades, se nos obligó prácticamente a estar en contacto con los hijos, con los abuelos, con la mamá y con el papá. Eso obligó a que tengamos que convivir, ¿cierto? Y a los niños les dio mucha seguridad, a muchos de ellos, y a aquellos niños que estaban teniendo bullying, digamos, en los colegios o a nivel de la comunidad, pues se redujo eso y tuvo esa protección. ¿Listo? Eso en la parte positiva, y también hay que mirar que esa parte positiva también tiene que ver con el estrato social, ¿sí? Parece que donde hay más apoyo puede ser en los estratos 3, 4, 5 y 6, y donde hay menos apoyo puede estar estratos unidos, aunque eso tiene, como de largo, tiene de ancho. Los aspectos negativos es que con la pandemia también el padre tuvo que trabajar en casa, el padre tuvo que encerrarse en una pieza pues a trabajar, entonces los niños se encerraron también ellos en una pieza, se aislaron, ¿sí? En algunos hogares también se aumentó el maltrato, no solamente hacia los niños, sino el maltrato en la pareja y el maltrato en la familia. Es un motivo de consulta muy frecuente en este momento en la parte pediátrica, la parte del maltrato y el aumento del abuso sexual. Estamos recibiendo en la clínica por lo menos 3 o 4 casos semanales, a veces mucho más, de abuso sexual, ocasionado básicamente por la gente que tiene algún tipo de poder sobre el niño o sobre la niña. Y eso tiene que ver también con ese confinamiento que estamos haciendo. La siguiente, por favor.
En la parte educativa, entonces recordemos y lo que decía anteriormente de que de un momento a otro todos los colegios, jardines infantiles, universidades cerraron, ¿listo? Y eso ocasionó que aquellos niños que tenían un buen apoyo por parte de sus padres, pues realmente pudieron verse menos total. Debe ser siempre una complementariedad para hacer una buena educación. El trabajo a través de redes, eso vino para quedarse completamente, ¿cierto? Entonces el impacto fue diferente si el niño vivía en un estrato medio o un estrato alto, ¿sí? En estrato medio alto la mayoría de hogares tenemos contacto, conexión con internet, los profesores estaban más pendientes de ellos, había mejores resultados cognitivos, los padres, digamos, puedan dedicar un poco más de apoyo hacia la parte educativa. Y en muchos colegios, por ejemplo, había presencia de tutores en épocas o en momentos no durante la clase, sino externos, lo que facilitaba mucho el aprendizaje. Cosa muy diferente es con los niños de estratos, digamos, medios, muchos o bajos. Obviamente tiene también sus bemoles, ¿no? Especialmente la parte rural, donde los niños no tenían conectividad. Entonces, afortunadamente se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno para llevarles muchos computadores a estos chicos y en parte se subsana, pero la gran mayoría de la parte rural y en los estratos 1 o 2 no hay computadores, los papás tienen que prestar su celular, había conflictos en cuanto a quién prestaba el celular, bueno, eso era muy complicado. Y a veces los niños tenían que desplazarse cuando no había problemas para obtener eso. ¿Listo? Sigamos. Entonces, eso es como lo que uno notaba allá. Ya en referencia... ¿Sigue? Al impacto sobre la salud, entonces la primera parte, no, digamos, yo pienso que todo el año pasado los centros hospitalarios estuvieron casi con muy poca afluencia de pacientes. La razón de eso básicamente era el confinamiento. Lo número 2 era que a los padres les daba pánico sacar a los niños a una consulta en urgencias o un consultorio por el riesgo de contagio. Entonces, ¿y eso qué nos ocasionó? Que las consultas fueron muy tardías. A nosotros nos llegaban pacientes con neumonías muy complicadas, en el cual uno le preguntaba al padre por qué no lo ha llevado y el padre contestaba, no, es que me da miedo que me lo contagiaran. Enfermedades respiratorias, enfermedad diarreica, convulsiones, bueno, muchas cosas en el cual por el confinamiento y por el miedo que tenían, entonces la consulta era tardía. Vamos a mirar 2 escenarios, la parte de urgencias, sigamos. En la parte de urgencias, las patologías que uno con más frecuencia veía eran las consultas tardías, los pacientes más complicados, la depresión. Es impresionante lo que estamos recibiendo en este momento de niños y niñas y especialmente adolescentes con depresión. Y básicamente ocasionada por eso, porque están en espacios encerrados. A veces, digamos, los niños tienen como válvula de escape hablar con los amigos. Este momento es el padre o es la madre, que a veces son los factores estresores, entonces no hay forma de poder manejar todo esto. Los intentos de suicidio, 4, 5, 6 por semana de niños y niñas, y cada vez uno ve esos motivos de consulta en niños de menor edad, ¿sí? Entonces el intento de suicidio pienso que se incrementó muchísimo con la pandemia. Las convulsiones, no porque hayan incrementado, sino porque como no hay consulta, o las consultas otros días, o hay que hacer teleconsulta, y hay que pedir el medicamento, y fuera de eso hay que ir a reclamarlo, entonces la gente no lo hacía, y muchos niños se quedaron sin medicamentos, entonces no está llegando mucho pacientes con convulsiones. El embarazo en adolescente, obviamente todos esos espacios generaron mucho embarazo en adolescente. El abuso sexual horrible se incrementó y el maltrato, tanto para el niño o para la niña, como el maltrato a la mujer o a la pareja. Eso es la parte de urgencias. Sigamos.
En consulta externa las cosas son parecidas, ¿no? Básicamente porque consulta externa también se redujo mucho. Solamente después del desconfinamiento se han venido haciendo las consultas externas. Hoy me llegó un paciente que apenas va a comenzar su control de crecimiento y desarrollo después de año y medio aproximadamente. Entonces son consultas muy tardías, hay retraso en controles y seguimiento, retraso en la formulación de medicamentos. Otro paciente me llegó que está recibiendo, por ejemplo, droga para el tiroides y lleva 3 meses sin recibirla porque le daba miedo salir. Entonces el niño está completamente complicado del hipotiroidismo. La teleconsulta, pues eso llegó para quedarse, pero eso aún no está inventado. El problema con la teleconsulta es que le toca hacer una llamada y uno imaginarse el paciente y imaginarse una auscultación, dígale si tiene tos, y realmente es una consulta que puede ser muy buena en sitios lejanos, pero ya viejito y todavía me resisto un poquitico al cambio. No hay como uno tocar el paciente, no hay como uno escucharlo, como poder compartir con él, más que por una teleconsulta. Yo pienso que eso todavía no está inventado. Los niños introvertidos, lo que hablaba anteriormente un compañero, los niños que antes de la pandemia tenían tendencia a ser solitarios, pues la pandemia los potenció, o no, uno no sabe. La depresión y el abuso sexual, como hablamos anteriormente, la diarrea aguda. La razón de eso es muy sencilla, porque generaba que la consulta se restringiera. La disminución en la cobertura de la vacunación, aunque el gobierno hizo un gran esfuerzo, y pienso que es la menos comprometida, sí a los padres les daba un poquitico de miedo llevar el niño a una vacunación. Problemas de crecimiento y desarrollo, básicamente también por consultas tardías, la baja autoestima y el maltrato al niño, digamos. Esto de forma general, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasó en cuanto a especialidades. Entonces, por especialidades, los endocrinos, se vio un incremento de obesidad, básicamente por, digamos, el sedentarismo, los niños comían demasiado, entonces la parte de obesidad se incrementó. La pubertad precoz, entonces también el exceso de hormonas a nivel de la obesidad, la falta de exposición al sol, entonces ha hecho que la pubertad precoz en esta pandemia, lo que hablamos de pospandemia, se haya incrementado mucho el diagnóstico de pubertad precoz y el déficit de vitamina D3, el cual es un factor que tiene que estar regulado por la exposición al sol. ¿Listo? Está un poco lenta en neumología. Entonces, las consultas tardías por el miedo. Entonces, pacientes con asma que debían haber consultado 8, 10, 24 horas antes, están consultando tardíamente, ya con crisis bastante severas. La mayoría de patologías respiratorias que nos llegaban a consulta eran patologías graves y paradójicamente las consultas por gripitas, por cosas chiquiticas, pues obviamente se redujeron. 1, porque los papás no consultaban por eso, y 2, porque como había menos contacto con niños, pues se redujo esta patología. Sigamos. En gastro, reducción de la diarrea, por lo mismo, como no hay contacto con niños, entonces las diarreas se reducen. Pero hubo un aumento muy importante de los niños, especialmente adolescentes, que consultaron por gastritis o por dolor abdominal. ¿Listo? En neuropediatría, el problema de las convulsiones, básicamente por no suministro de medicamentos, ya. Básicamente eso, la parte pues de la neuropediatría. Oftalmología, gravísimo. Estos niños permanecen muchísimo tiempo expuestos a pantallas, no solamente porque tienen que estar en la pantalla del colegio, sino porque están al frente del televisor y al frente del celular. Entonces ha ocasionado un incremento grande en los problemas de refracción y las conjuntivitis por radiación. Entonces ha sido otra consulta bastante importante en el área de pediatría. Odontología.
Si no tiene una buena red de apoyo interno y los padres no obligan a que el niño se esté cepillando, entonces lo que se ha visto aquí es un aumento de la caries, de las aftas, de las pérdidas dentales, aunado a que como la parte de consulta de odontología es un sitio de alto riesgo para transmisión del virus, entonces se redujo mucho la consulta. Entonces eran consultas tardías con el factor de riesgo anterior de consumo de alimentos ricos en azúcares, lo que incrementaba las aftas y las caries. Y esto que es más complicado, las infecciones emergentes, pues el COVID es una patología nueva, es emergente, que nos tocó aprender a la marcha a tratarlos, saber qué grupos estaban afectados, que los niños afortunadamente son menos afectados y la gravedad es menor, pero también hay mortalidad. Y esta patología nueva que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID, que es una patología muy grave que puede causar su mortalidad, el cual se caracteriza por una fiebre de más de 5 días, rash y alteraciones cardiovasculares que puede llevar a la muerte. Y por último tenemos la parte de la tanatología, ¿sí? Es decir, el niño de un momento a otro se ve enfrentado a la muerte o a la pérdida del papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, el tío, o las noticias, como hablaba un conferencista ahorita, las noticias así espeluznantes acerca de la muerte de mucha gente, y el niño comenzó a tener que manejar el duelo de la muerte, ¿ya? Muchas veces con muy poco apoyo y con una gran angustia que generaba esta patología. A grosso modo, este ha sido como el panorama que yo he detectado en la parte del impacto que ha tenido la pandemia en la población pediátrica. Así que si hay más preguntas, el tema queda abierto. Muchas gracias. Bueno, doctor Jaime, de entrada pues vemos un panorama que realmente es del otro lado del muro, porque es del lado ya de la clínica, del hospital, del consultorio, y muchas gracias pues por este resumen tan valioso, que creo que todas las personas que estamos aquí recibimos aquí unas líneas de trabajo bien interesantes, sobre todo en el tema del riesgo y mitigación, y ver realmente cómo podemos ir más allá para indagar, investigar. Nos toca hacer mucha investigación. Mire las líneas que usted nos planteó con los preadolescentes, con los niños, con padres de familia y con todas las condiciones que usted nos ha expuesto muy bien, que pone realmente identificar los factores de riesgo. No sin antes hacerles un reconocimiento muy valioso a todos los profesionales de la salud. Doctor Jaime, créame que de parte de todo este equipo, un reconocimiento muy especial por la labor tan titánica y que ustedes están desarrollando, porque solo Dios y ustedes saben qué está ocurriendo detrás de los muros, ya al interior de las salas de urgencias, al interior de las salas de cuidados intensivos, al interior de hospitalización, de cada una de las áreas de neonatos, y lo que están viviendo hoy en día realmente es retador, pero sin duda dejar abierto ese espacio para seguir adelante con este proceso. Muy bien, entonces ya en este momento nuestros 3 bloques de invitados acaban invitaría en este momento a que nos colaboren con las preguntas e inquietudes que se han formulado para que abramos ya el espacio de ampliación, y invitaría a todos nuestros conferencistas para que nos acompañen por favor en con sus cámaras prendidas, por favor. Doctor Jaime, de verdad pues insisto que es muy importante agradecerles a ustedes y hacerles un reconocimiento valioso por esa labor tan titánica y maravillosa que hacen. Gracias por permitirnos adentrarnos en la intimidad que realmente solo con la visión médica, y que ustedes al interior de las clínicas, las salas de urgencias, las salas de hospitalización, las salas COVID, cada uno de esas áreas que hoy en día guerrean y se debaten en un columpio, en una montaña rusa donde hoy baja, mañana sube y se aceleran las cosas. Entonces, un reconocimiento muy especial por esa labor tan maravillosa y por ese aporte silencioso, porque solo ustedes y Dios saben lo que está ocurriendo detrás de esas paredes. Entonces creo que es esa misión, y que hoy
tengo la plena seguridad que todos los que estamos aquí les hacemos ese reconocimiento tan valioso como sociedad para que sigamos adelante con este proceso. Bueno, muy bien, entonces chicos, ya tenemos aquí a la doctora Lina María, tenemos a nuestra magíster Blanca y tenemos también a Laura. Por favor, entonces, para que nos compartan a ver qué apreciaciones hubo allí en el ejercicio. Muy bien. En nos acompaña Gerardo Montamayo, quien dice: saludos a todos y felicitaciones por el evento. Estas preguntas son respecto a la primer ponencia de Blanca y Laura y dice: ¿se han propuesto talleres o actividades desde el ICBF para cualificar a los padres de familia? Bueno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ustedes saben pues que ellos realizaron diferentes actividades para la atención de los niños en este confinamiento, en este COVID. A principio se dieron pues como unas prácticas más que todo enfocadas como a la salud, al lavado de manos, como la limpieza y desinfección de todos los lugares. Ya fueron cambiando como esas prácticas y fueron integrando otras actividades para los padres. Sin embargo, todavía yo creo que faltan talleres específicos para que aborden con los padres de familia. En el momento, la psicosocial puede hacer un taller con padres, pero son temas determinados o generales según las necesidades de las familias. Sin embargo, falta eso, talleres que conlleven a que los padres digan, bueno, vamos a realizar esto con los niños, vamos a tratar esto con los niños. Pero sí, ICBF ha tratado de ir a la par con el COVID, enfrentando con sus agentes educativos, con todo el equipo interdisciplinario que hay en los centros de desarrollo infantil, en los hogares comunitarios, porque los hogares también tienen un equipo. Entonces han tratado de ir a la par. Sin embargo, como todo, esto es mundial y creo que nadie estaba preparado para enfrentar una situación de estas. Gracias. De pronto alguien más desea colaborar con relación a esa pregunta, porque mire, ahí podemos cruzar lo que nos plantea el doctor Jaime y la doctora Lina en los diferentes ámbitos. Una cosa tan básica como cepillar bien los niños y no descuidar ese asunto de la alimentación y cosas, hace parte ya de seguir reforzando ese tema del cuidado en casa de los niños. Entonces hay una línea ahí bien valiosa que se da, además de los otros factores que acabamos de analizar. También cabe acotar ahí, le hago un complemento a Solange con la respuesta, es que las escuelas de padres se realizan cada mes, pero nos hemos encontrado con la barrera virtual de que los padres no tienen la manera, así lo deseen, de conectarse a esta reunión. Inclusive por ley en este momento el ministerio sacó una ley específica que exige al padre de familia participar activamente de las escuelas de padre, que insisto toman un papel más importante porque hoy a los que somos padres nos han puesto en un rol que nunca habíamos tenido tan de manera directa en la responsabilidad y la corresponsabilidad con toda la gestión educativa y el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Hoy estamos valorando a nuestros maestros y maestras frente a una labor que nos toca cofacilitar hoy en día y para el cual no estamos preparados. A veces confunde uno ese rol de ser papá a ser educador. Yo, por más educador y pedagogo que sea, no va a ser lo mismo mi proceso educativo con mis hijos. Entonces ahí hay mucho por aprender, de verdad, valioso. Muchas gracias, Alejandra. Bien, pues, ¿a qué más nos preguntan aquí en el chat? Bueno, otra pregunta que tenemos es: ¿qué tanto se involucran los padres, haciendo alusión a los hombres, en el acompañamiento de los niños en tiempos de confinamiento?
Quien quiera, bien pueda. Bueno, en nuestra investigación el año pasado, el cuidador principal era la madre, y con los niños pues que compartían estos juegos era la madre, ¿cierto? Sin embargo, hubo unos padres de familia que pues en las encuestas que realizamos también se involucraron con eso, pero es una minoría. Siempre están las abuelas o las madres en este rol de cuidado y crianza, y pues con los juegos, el poquito tiempo que les dedicaban, pero los padres llegaban ya en la tarde o estaban ocupados, no tienen como ese espacio para ellos. Fue lo que pudimos en nuestra investigación observar. De todas formas, en la consulta, pues yo estoy al otro lado de la barrera, como ustedes. En la consulta, sí ve uno que con la pandemia, el rol del padre, el rol del abuelo, tíos muy poquiticos, se ha incrementado. ¿Listo? Es otra línea de investigación, o no tanto de investigación, sino de intervención. Es tratar de que la mujer comience también a empoderar en el manejo de sus hijos al hombre, ¿sí? Porque tradicionalmente esta comunidad machista, la mujer es la que cuida, el hombre es el que aporta, y esos roles tienen que ir cambiando, aunque yo he visto que con la pandemia el hecho de estar más juntos con familia ha hecho que el padre asuma mucho más el papel de ayudarle a la madre a cuidar a los niños, ¿sí? Cada que me llega un bebé con el papá, yo lo abrazo porque es muy rico, y la semana siguiente consultaba al papá también. Entonces cada vez ve uno más al papá y a la mamá, y en muchas ocasiones solamente al papá llevando a su muchachito a consulta, y eso es bueno. Frente a esto, yo quisiera aportar un poco en este sentido, Miguel. De la misma manera en que, pues, como las preexistencias en salud mental estaban antes del COVID, y el COVID, digamos, lo que ha hecho con todas sus vicisitudes es intensificarlas, también ocurre que, pues, todas las problemáticas que tenemos en relación a los roles de género y a la división del trabajo doméstico en casa, pues se siguen dando de una manera muy similar. A mí me llama mucho la atención que en el lenguaje todavía hablemos de que los hombres ayuden a las mujeres, y sobre todo en términos de paternar. Y es una invitación muy bella a todos los hombres para que se involucren de manera autónoma, porque es que no solo es una obligación paternar, es un placer, es una oportunidad que muchos hombres se pierden. Cuando usted, doctor, habla de la belleza que un hombre vaya a consulta él solo con su bebé, pues podemos ver que son roles que han hecho las mujeres siempre, y los roles de aporte a nivel económico han sido unos roles tradicionales, sobre todo en el contexto de la mujer pereirana. Entonces, yo he visto en consulta particular, he visto también muchas mamás y muchas mujeres muy estresadas, muy cansadas, agotadas, agobiadas por estar cumpliendo dobles roles. Entonces es muy importante saber que una manera de aportar y a toda la familia como parte fundamental es asumir roles. Y no vamos a decir ayudar, es asumir roles, y no solo los padres, asumir roles los hijos, todas las personas de la casa, asumir roles para que no terminen siendo ejecutados solamente por una persona, con la carga emocional y lo que implica en toda una familia. Muchas gracias, Alejandra. Otra pregunta que nos hacen por acá por el chat es: ¿los datos expuestos por los invitados, que son supremamente valiosos, han sido compartidos en otros escenarios? ¿Conocen si hay estamentos o instituciones que los han tenido en cuenta? Si es así, ¿qué propuestas conocen que tienen en cuenta sus aportes? El que quiera, tranquilos, no hay problema. De a uno.
Pues desde las instituciones educativas, especialmente con la que yo trabajo, que es el Liceo Taller San Miguel, pues se vienen haciendo muchas acciones con relación no solo a investigar qué pasa con nuestros niños y niñas, sino a intervenir. Y de la misma manera, en muchos colegios se vienen haciendo acciones allí. Yo quiero resaltar una muy importante en este momento, y es la que nos convoca, y es precisamente esta acción que tenemos, y esto de aunar esfuerzos a través del proyecto Convida, refleja acciones en la que estamos para ver qué es lo que se está haciendo y para apoyar pues este tipo de estrategias. Bueno, ¿alguien más? Si no, también estoy que genero una pregunta ya para meternos en el campo propositivo, ¿cierto? Finalmente el proyecto Convida que surge también de una motivación estudiantil y ese liderazgo de los jóvenes que hay que aprovechar, es una bendición. Mire el refresco que nos da Alejandra, bueno, y todo el equipo que está aquí alrededor, es efectivamente, bueno, ellos se preguntaron como estudiantes y dijeron, venga, que hay COVID, hay una crisis social, pero venga, nosotros podemos aportar, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer? Lo estamos haciendo, ¿cierto? Ya arrancamos y aquí hemos identificado ya unas líneas bien interesantes. Pero ya ustedes como expertos en cada una de las líneas, porque pues, la vida es divina y logramos encontrar personas que están metidas a profundidad en diferentes campos, en el tema, en el mundo infantil, de la infancia. Entonces, quisiera que nos compartieran de pronto las acciones más importantes que ustedes ven en las cuales nos podamos enfocar, profesionales de ciencias del deporte, pedagogos, padres de familia, instituciones, alrededor de este proceso, porque tenemos un reto que es formar una red ya hoy con las 55 personas que ingresaron en este espacio, y ya vamos a hacer la réplica ya en transmisión en otras redes sociales y otros canales donde queremos que les llegue a muchas personas, puedan identificar y unirse y hacer mancomunadamente. Inclusive tenemos sueños internacionales para que esto salga de Pereira, vaya a otras ciudades de Colombia y pueda seguir el camino por Latinoamérica. Quien desee compartirnos en líneas de acción, acciones que podamos orientar, qué priorización, qué debemos de hacer primero desde los diferentes ámbitos. Hay uno que obviamente me marca y que tenemos el reto, Solange lo planteó, de pronto también la doctora Lina, es ver cuáles son las líneas de apoyo que hay, que las podamos hacer más visibles, que podamos sacar infografías para que haya posibilidad de las personas de aprovechar esas líneas de apoyo y de ayuda desde lo institucional, que es muy valioso. Ahí hay una línea clara. ¿Quién más nos comparte qué otros elementos? Pensaría, mientras algunos de los compañeros se animan a participar, que una línea muy importante tendría que ver en el uso del tiempo libre de los chicos. El uso del tiempo, y yo pienso que ustedes en Ciencias del Deporte y la Recreación son personas que manejan mucho el tiempo como un recurso muy importante. La lúdica, la oportunidad de interactuar lúdicamente en familia, de volver a juegos tradicionales, a juegos de mesa, a juegos que motiven la interacción y la participación. Y por último, la socialización intencionada a partir de las TICs. Ahora el doctor Jaime hablaba que la pandemia también ha hecho que algunos nos unamos mucho. Pues qué interesante, mediados por las TIC, las personas podemos hacer juegos que nos hagan participar y utilizar las TICs para la recreación, para apoyarse y también para restablecer lazos familiares. Bueno, don Gustavo, por mi parte, pues les recomendaría crear relaciones o enlaces con las diferentes instituciones, en este caso, pues, la que estamos representando en este momento, ICBF, con las instituciones privadas también, para que los padres de familia conozcan que existen estos espacios que son gratuitos, que son de fácil acceso y que ellos se pueden documentar muy fácilmente acerca de las situaciones que estamos viviendo en este momento. También, pues, otra recomendación sería que dentro de esos encuentros motiven a los padres a que hablen con sus hijos, a que conversen con ellos y se den cuenta cuáles son sus verdaderas necesidades, qué es lo que prefieren,
y no dar siempre por sentado que debemos cubrir solo sus necesidades básicas, sino entenderlos, comprenderlos un poco más y conversar con ellos para saber qué necesitan. Hay una cosa importante aquí, es pues salud es todo, ¿no? Salud es tratar de que uno esté feliz en todo, ¿listo? Y no solamente mirar la enfermedad, pero en la enfermedad uno puede mirar la pandemia que nos ha afectado mucho, la parte de salud mental. Habría que abrir líneas de salud mental, y la salud mental no quiere decir para el enfermo, sino para prevenir ese problema. La lúdica me parece importante. Obviamente los tiempos cambian y yo pues ya estoy un poquitico pasado de tiempo, y pues en la época de uno los juegos eran muy comunitarios, muy de los niños. Ahorita los juegos todos son a través de las redes. Entonces como crear una línea en el cual podamos comenzar a volver a que el niño participe en juegos cara a cara con el otro, ¿sí? El trompo, las bolas, tantas cosas que pueden hacerse en conjunto. Obviamente uno tiene que progresar y pensar que la mayoría de juegos ya en este momentico mi hija juega escondidijo en redes. Yo no sé cómo hace, pero Escape, juegan. En ¿sí? Escape, sí. RuneScape. Sí, juegan allá. Sí, en la época mía, mi papá me daba pelas para entrarme en la calle. Ahorita hay que darle una pela al muchacho para sacarlo. Sí, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hemos cambiado. Pero entonces se pueden crear líneas de esos, pues, y uno a la comunidad y no sé, voleibol, muchas cosas que uno puede hacer para tratar de sacar a los muchachos de ese confinamiento. No, Bueno. pues dale, Blanca. Qué pena. Otra. Ustedes tienen un potencial y yo ese convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o con los centros zonales, porque en Pereira está la regional Risaralda y en Dos Quebradas están los centros zonales, ¿cierto? Esos van así. De capacitar a las madres comunitarias, a las docentes, porque ellas están en este momento ya que no saben qué hacer, como que brindo a los padres de familia para que hagan, y a veces se encierran como en el quehacer de motricidad fina, ¿cierto? Pero no están explorando ese entorno donde está el niño. Yo he visto trabajos de docentes que son pues muy creativas, pero son una minoría, donde aprovechan como el espacio que tiene el niño en la casa y realiza actividades motoras. Ustedes tienen una diversidad, me imagino, de actividades, de actividad física, de recreación, donde brinden esos talleres a esas docentes, a esas madres comunitarias, a todos los agentes educativos que están en ese proceso con los niños, porque seguimos en virtualidad. Entonces darles esas herramientas a ellos, porque eso es lo que más le gusta al niño, jugar con su padre, jugar con su cuidador principal. Y si ustedes lo dan de una manera lúdica, yo sé que las docentes, así sean 10, así sean 15, que les sigan esos consejos, yo sé que van a hacer grandes cosas con las familias. Muy bien. Una información que le doy a todos, le doy un chiquitico, ¿no? A todos mis pacientes, madres o cuidadores de niños pequeños, recién nacidos o menores, es que no expongan a los niños tempranamente a la tecnología, es decir, con excepción de las llamadas, de las videollamadas, que el niño no esté en contacto con tablets, ojalá sin televisión, nada, con internet al mínimo. Por lo menos lo que la recomendación mundial es entre 5 y 6 años. Ya para esa época el niño tiene capacidad de elegir y de decir no o de decir sí, aunque ellos estén inmersos en la tecnología y van a ser cibernautas independiente de la edad, pero al menos si el niño entra en contacto tardíamente va a tener esa capacidad de decir paremos, evitemos esto. Bien. Es una recomendación que le da a todos mis pacientes. Excelente. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a una parte ya propositiva final para no abusar de los tiempos. Hoy en día sus tiempos, el de sus familias, en fin.
vamos a hacer una presentación muy rápida aquí de un pequeño video para que conozcan la propuesta que estos jóvenes conjuntamente con nosotros estamos construyendo y proponiendo. Vamos a compartirlo y poder cerrar ya con las palabras de los jóvenes y despedir a nuestros participantes. Muy bien, entonces chicos, nos ponemos en pantalla para que demos el parte de lo que queremos hacer, de todo lo que queremos trabajar. Bueno, listo, profe. Pues buenas noches a todos, pues agradeciéndoles completamente pues la asistencia, a los ponentes pues por las ideas y todo lo que nos transmitieron, pues dándoles la invitación total a todas las personas que están siendo parte de este conversatorio, que se inscriban a la red del proyecto Con Vida, así como vieron en el video que tienen todos los beneficios que se mostraron ahí, eventos y también acceso a la cartilla que publicaremos más adelante. Y pues como decía al final del video, como el proyecto es financiado por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, todos los beneficios que podemos presentar para ustedes son totalmente gratis, así que los animamos a que se vinculen a este hermoso proyecto, y muchas gracias a los que decidan hacerlo. Excelente, Milton. Bien, en este momento realmente el proyecto va a tener otros webinares. La población objeto va a ser población infantil y adulto mayor. También vamos a estar trabajando y dedicando un tiempo para el adulto mayor. Luego se vienen unos talleres y capacitaciones que vamos a hacer teórico-prácticos, totalmente gratuitos. Ya vamos a definir como la propuesta de temas. Este webinar es un insumo supremamente valioso y hermoso para el proceso. Continuar antes con el trabajo. Aquí la profesora Margarita nos habla de la ludoteca, Margarita María Cano, al cual le agradezco muchísimo por acompañarnos, y al profe Gerardo Tamayo, a Norman Jairo Pachón, varios profes, la gente de la Secretaría de Deportes y Recreación del municipio, hay de la Secretaría de Salud, tenemos más compañeros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tenemos mucha gente. Nosotros tenemos una mesa de celebración del mes de la niñez y la recreación, donde va a ser también otro canal de encuentro para seguir potenciando este tipo de ejercicios. Los invitamos aquí en el chat les van a compartir las redes sociales para que nos sigan en Instagram y en Facebook para desarrollar ese proceso. Bueno, Milton está ahí entre que peleando con esos filtros, ya aparece el cura italiano que se puso bozo, gorro y todo dentro del proceso, pero bueno,
esto hace parte del aprendizaje y las ganas del ejercicio. Entonces, de verdad, mil gracias por habernos regalado su tiempo, que no va a ser en vano, va a ser un ejercicio muy valioso para seguir avantes en el proceso. Todo el año vamos a seguir promocionando este ejercicio y les estaremos haciendo llegar también a través de la red ya el video en YouTube editado con todo el poder de seguir difundiendo esta importante información, que sobre todo queremos que se beneficien de nuestros niños y niñas. Entonces, de parte de todos, muchas gracias por su participación y esperamos encontrarnos en los siguientes momentos del proyecto. Que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias. Bueno, muchas buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación.